Buenas, yo soy Damián Ravi Cortés Cruz. Voy a estarles presentando el tema de historia de la filosofía sustantiva. Yo soy alumno de la UACH, estoy cursando la modalidad virtual en la carrera de Historia Universal. Los referentes filosóficos de esta presentación son Hegel, Marx, Nietzsche, Kant y Schopenhauer. Como una pequeña introducción, la filosofía sustantiva básicamente son los caminos secundarios que tiene esta historia. Entonces, la filosofía, la historia tienen un carril central y la filosofía sustantiva nace como unos caminos entremedios entre este carril central. Básicamente, son caminos secundarios, como ya lo dije. Immanuel Kant fue uno de los más brillantes filósofos en este ámbito, porque Kant va a ser muy metódico, es muy metódico, tanto así que pasa 10 años reflexionando antes de lanzar su primera obra madura. También era muy disciplinado en su vida y principalmente Kant lo que quería era personas críticas, personas que no simplemente aceptaran todo lo que le decían porque sí, personas que fueran críticas, que criticaran el por qué debo aceptar esto, el por qué tiene que ser así. Entonces es lo que Kant quería, que las personas fueran críticas y que tuvieran un carácter en el que no simplemente se dejaran llevar por todo lo que decían o por lo que alguien con poder decía, sino que criticaran esto mismo. Schopenhauer es muy importante porque es un filósofo alemán que va a ser el creador de la corriente del pesimismo. Esta corriente decía que la felicidad no existe. La felicidad es un constructo para hacernos máquinas deseantes de ese deseo de complacer la felicidad. Es decir, que la felicidad solamente es un estímulo para que nosotros sigamos produciendo, así siguiendo una cadena, un ciclo interminable en el que el humano va a ser una máquina deseante de ese deseo de la felicidad, pero que no, la felicidad no existe. Y también Schopenhauer dice que el dolor es inevitable en la vida, que el daño siempre alguna vez vamos a tener que ser dañados, tener un dolor, que básicamente el dolor no puede ser quitado de la vida de un humano. También Schopenhauer es va a ser uno de los primeros filósofos abiertamente ateos que va a criticar duramente a la filosofía, a la historia teológica. Es decir, que va a criticar la biografía de los santos y todo lo referente a la teología. Hegel es muy interesante porque recibe el nombre de idealismo puro, porque se caracteriza sobre la reflexión de la realidad a nivel global. Es decir, que Hegel decía que una sociedad debe tener un espíritu. Ese espíritu es el Estado. Si el Estado está podrido, el espíritu ya está podrido, entonces el cuerpo por ende va a estar podrido. Entonces, necesitamos un Estado puro y un Estado y una sociedad pura. Y eso es lo que Hegel escribe con el Estado y la sociedad prusiana. Hegel va a poner al Estado prusiano como lo máximo, como el pico de civilización de la humanidad. La máxima evolución humana está en el Estado prusiano para Hegel. Entonces, recordemos que el Estado prusiano era duro, era un Estado militarista, pero era flexible en algunos aspectos. Entonces, para Hegel, el Estado prusiano es bastante complementario, tanto como su sociedad como su Estado. Entonces, es por eso que Hegel va a considerar al Estado prusiano como el pico máximo de civilización. Con Marx es un poco más profundo y ahonda más en el hombre, no tanto en el espíritu, ni no. Marx deja la cosmovisión de lado y se centra en el hombre, especialmente en las clases trabajadoras, porque para Marx el trabajador es el que mantiene a la clase alta, a la burguesía, a partir de los salarios mínimos, de las jornadas infernales, los tratos inhumanos, condiciones laborales espantosas. Para Marx la lucha de clases es importantísima porque las clases, lejos de ayudar, hacen que la sociedad sea como una escalera y que mientras más estás abajo, más difícil es subir o hasta imposible subir. Si naces pobre, mueres pobre. Si naces rico, mueres rico. No hay una forma de cambiar esta escalera.
Entonces, para Marx, lo más importante es el pensamiento, es entender al hombre trabajador, a la clase trabajadora. También Marx va a ser ateo. También Marx dice que el hombre es el que va evolucionando la tierra, el hombre es el que trabaja los campos, el hombre es el que hace al ganado, el hombre evoluciona la tierra, el hombre crea la tecnología. Entonces Marx dice que no hay nada más allá arriba que el hombre. No hay un ser divino, no hay un Dios. Para Marx no, va a ser simplemente el hombre. Y esto va, Marx, como todos sabemos, fundamenta en su filosofía lo que posteriormente sería la corriente política del comunismo. Entonces, Marx es muy importante para la filosofía sustantiva porque es importante también para la historia a nivel más allá de la filosofía. Es una de la parte de este carril central que había mencionado, pero que también tiene sus matices de los carriles secundarios que conforman y crean el carril central de la historia de Marx y el comunismo. Friedrich Nietzsche es bastante crítico, es un hombre crítico que no permite la inmadurez, que dice que el hombre debe de crear su propia moral. Es decir, que para Nietzsche la moral no es una cuestión de muchas personas, una cuestión colectiva. De hecho, Nietzsche tiene dos versiones de la moral del esclavo y la moral del amo. La moral del amo dice que va a ser, se practica a través de la fuerza, el orgullo y la nobleza. La moral del esclavo es la compasión, la humildad y la amabilidad. Pero Nietzsche también dice que la amabilidad es subjetiva, la amabilidad es subjetiva porque no es lo mismo que aplastes una cucaracha que aplastes una mariposa. No es lo mismo matar una araña a matar algo bonito como un colibrí. Entonces, para Nietzsche es básicamente la moral no es colectiva, sino subjetiva y también es depende de cada persona. También dice su frase más célebre, nos dice que Dios ha muerto y nosotros lo hemos matado. Hace referencia a la sociedad en decadencia, a la sociedad que cada vez va, en lugar de subir, va bajando, lo que crea grandes huecos entre nosotros mismos. Y para finalizar, como opiniones finales, mi opinión personal es que las diferentes corrientes y los filósofos que hemos visto aquí han sido influenciados por su época, obviamente. Estamos hablando de filósofos del siglo XIX en su mayoría, que obviamente no tenían lo que nosotros tenemos. Tecnología muy avanzada, internet principalmente, redes sociales. Entonces, nosotros tenemos una forma diferente de pensar o tal vez su pensamiento en nosotros ahora es un poco menos comprendido porque con todo lo que hemos avanzado, no digo que esté obsoleto, digo que es más difícil de entender porque no vemos eso que ellos veían en ese tiempo. Es diferente la visión de la sociedad por, obviamente, el avance del tiempo. También la presión de los diferentes movimientos sociales que a lo largo del siglo XIX y posterior se habían dado. Por ejemplo, en 1789 termina la Revolución Francesa, que es la revolución de las mentes, y de ahí muchísimos filósofos nacen con ideas de libertad y con ideas liberales sobre sobre la forma de gobernar de las diferentes naciones. Es decir, que la Revolución Francesa va a crear filósofos más críticos sobre su propio estado. Y para finalizar, es cierto que Nietzsche dice sobre la moral que es subjetiva. Yo siento que Nietzsche tiene realmente mucha razón sobre la moral siendo estéticamente subjetiva, porque es, es algo que tanto en su día, tanto en los días de Nietzsche tenía sentido como en la de hoy tiene sentido. No hay una mejor forma de describir nuestra sociedad no hay una mejor forma de describir a nuestra sociedad de hoy en día como algo que ocupa, como personas que ocupan la moral para su propio beneficio, como personas que ocupan la moral para hacer ataques, personas que ocupan la moral para utilizarla de la forma en la que no se pensó. La moral hoy en día es subjetivamente estética
Si en aquellos tiempos Nietzsche decía que la moral era subjetivamente estética, hoy en día es un hecho de que la moral es subjetivamente estética. Entonces, eso es todo. Espero que les haya gustado. Espero que encuentren interesante mi presentación. Y con eso me despido. Muchas gracias.